Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Martín Pitón y estamos arrancando un nuevo episodio de Micromundo. Sé que es un mes un poco accidentado, estoy complicado con los tiempos, pero bueno, voy a tratar de cumplir. Para hoy tenemos una nota espectacular con el senador Luis Juez, que para mí es el personaje de la semana. Obviamente vamos a hablar del Consejo de la Magistratura, pero también nos metimos a hablar de otros temas. Así que me parece que vale la pena escuchar a Luis Juez porque en esta nota, en esta entrevista que hice hace un rato con Juez, digamos, fue una entrevista más tranquila con un juez mucho más reflexivo que al que usualmente vemos en los medios. Por eso me parece muy interesante todo lo que dice y cómo lo dice. Así que te recomiendo especialmente que escuches la nota del senador Luis Juez. Estoy grabando este podcast un día antes, el 21 de noviembre, un día antes que la Argentina debute en el Mundial de Qatar con Arabia Saudita, con lo cual ya sé que estamos todos en modo mundial, ya sé que estamos todos esperando que la Argentina, digamos, le vaya a ir bien. No sé si esto corresponde decirlo, creo que no por cábala, pero bueno, estamos todos expectantes sobre lo que va a pasar con la Argentina en el Mundial. Acá lamentablemente en este podcast vamos a tratar y vamos a hablar de lo que pasa en la Argentina, no en el Mundial, sino de lo que pasa con todos nosotros permanentemente. Ya saben que me pueden seguir en las principales redes. En Twitter estoy como @martinpitón, en Instagram estoy @pitonmartin. Si tienen ganas, me encantaría que... Estoy buscando la forma que tengamos un intercambio, porque a mí me gustaría que si ustedes escuchan este podcast, también tener una devolución por parte de ustedes y que me den sus opiniones. Así que tengo un mail que es martinpitón, pitón con doble T, @gmail.com. martinpitón @gmail.com. Ahí me pueden escribir. A mí me encantaría que me escriban. Obviamente vamos a leer los mails aquí en el podcast. A mí me gustaría, porque quiero saber cómo ustedes están recibiendo Micromundos. ¿Qué les parece? ¿Qué les gusta? ¿Qué les falta? ¿Qué no tiene? ¿Qué tendría que tener? No sé, yo trato de ir modificándolo permanentemente. Antes hacía episodios muy largos, después con varios amigos productores me lo han ido corrigiendo por estos temas de los algoritmos y demás. Y ahora los episodios son más cortos y me parece que son más escuchables. Antes tenía yo más la cabeza, como me dijo un amigo, vos estás haciendo un programa de radio, no estás haciendo un podcast. Así que lo que estoy aprendiendo a hacer es un podcast. Y tenía razón mi amigo. Señores, Micromundos empieza así. Bueno, ustedes vieron que esta cosa de las pistolas que van a usar, que no matan. Yo como no matan, quiero que la prueben con la hija de Macri, los hijos de la Vidal y los hijos y nietos y parientes de la Bullrich. Que los pongan ahí, que les tiren. A ver si no matan. Es la única manera que les voy a creer. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no tiren más glifosato, porque no va a haber otra. Quememos las hojas. En un momento donde hay una Suprema Corte que da vergüenza, corruptos, sucios, ladrones, asesinos, y también asesinos, porque todo lo que pasa y se matan gente, ellos siempre están a favor del que mata. Ese 1 de septiembre se quebró aquel pacto democrático, aquel acuerdo democrático, el de la vida, el de respetar la vida, nada más ni nada menos. Volver a reconstruir ese acuerdo democrático separando a los violentos, al lenguaje del odio, al que quiere que el otro se muera porque piensa diferente. Ningún partido político en la Argentina puede volver a aceptar esto. Total, están sentados ahí de por vida, como una rémora monárquica en una sociedad democrática. ¿Cómo puede haber que haya gente que decide sobre la libertad y el patrimonio de los argentinos y sus cargos sean eternos? ¿Qué tiene esto de democrático y de contemporáneo? Nada. Dicen que tenemos que volver a la década del 90, otra fuerza política muy novedosa, no tan novedosa porque dice que
el gobierno de los 90 fue el mejor de la historia y el ministro de la convertibilidad el mejor de la historia. Mirá vos, y dicen que son lo nuevo. Muchachos, acá lo único nuevo que hay somos nosotros, el cambio, los que cambiamos la Argentina después del 2001, de la crisis del 2001, fuimos nosotros. Los audios que acabamos de escuchar me parece que son muy pero muy fuertes. Los 3 primeros audios, por supuesto, fueron de Eve de Bonafini, que murió el fin de semana. Eve de Bonafini yo la dividiría en 2 partes, ¿no? La primera parte es cierto que Eve de Bonafini, al frente de Madres de Plaza de Mayo, ha hecho un aporte a la defensa de los derechos humanos muy importante. Ha hecho un aporte central, diría yo, en justamente en la lucha, ¿no?, por la verdad y la justicia. Pero después hay otra Eve de Bonafini, y que creo yo que es la Eve de Bonafini que reflejan estos audios que acabamos de pasar. Una Eve de Bonafini cruel, una Eve de Bonafini no tan ponzoñosa, tan resentida, que se comió a la Eve de Bonafini defensora de los derechos humanos. Una Eve de Bonafini que defendió el terrorismo. Que una persona que verdaderamente defienda los derechos humanos no puede defender jamás el terrorismo, porque el terrorismo por definición va en contra de los derechos humanos. Y acá me refiero a todo tipo de terrorismo, al terrorismo, digamos, de los montoneros, del ERP, y al terrorismo de Estado encarnado por los militares. Esa también fue Eve de Bonafini, ¿no?, defensora de la ETA, defensora de la FARC, defensora de Bin Laden y aquellos que atentaron contra las Torres Gemelas, defensora de todo lo que la cuestionara. Yo la entrevisté una sola vez y después nunca más la quise entrevistar porque me pareció siempre una persona completamente antidemocrática, ¿no? Y eso lo demostró con el kirchnerismo. En el medio de todo esto, Alberto Fernández, como siempre, quedó mal. No, siempre queda mal parado. Pobre presidente. Decretó 3 días de duelo, reflejó su pesar y su pésame por las redes sociales y le dijeron de todo. No, le contestaron más que con el bolsillo, con el corazón de los que muchos lo detestan al presidente. Así que algo realmente complicado para él, ¿no? Que le dijeron que era una vergüenza, que Eve de Bonafini le dijo todo lo que le tenía que decir. Verdaderamente Eve de Bonafini detestaba a Alberto Fernández, ¿no? Y creo yo como reflejo muy acabado del kirchnerismo más duro, que detesta a Alberto Fernández, que paradójicamente detesta a su creación. Y esto me permite enganchar con el otro tema y el otro conjunto de audios que escuchamos, que son fragmentos del discurso de Cristina Fernández de Kirchner el día de la militancia en La Plata, ¿no? Y allí Cristina, la vicepresidente en funciones de la presidencia, recrea una vez más, ¿no?, la fábula de la esperanza eterna. Una esperanza eterna que jamás se convierte en realidad. Es, ¿no?, una esperanza que funciona como una zanahoria delante del caballo y que el caballo te la trata de alcanzar y nunca la puede alcanzar la zanahoria. Bueno, eso es lo que hace Cristina Fernández de Kirchner con todos nosotros, ¿no? Siempre te pone una esperanza que nunca se alcanza, que nunca se convierte en realidad. Y la verdad es que, digamos, fue un discurso de los peores de Cristina Fernández, de los peores, donde me parece que ya no es la misma, me parece que habla desde un lugar de debilidad. No entiendo cómo algunos militantes del kirchnerismo pensaban que ese día iba a lanzar su candidatura a 2023. No sé si iba a ser presidente o no, pero no tenía ningún tipo de sentido que ese día lanzara su candidatura cuando tiene mucho tiempo para hacerlo, porque ¿para qué se va a desgastar ahora? Que es lo mismo que uno le puede decir a Macri, ¿no? Que todo el mundo está especulando con que si Macri va a ser o no va a ser. Yo creo que Macri la está mirando a ella y ella lo está mirando a Macri. Me parece que si uno es, el otro va a ser. Se están mirando mutuamente. Con lo cual tampoco Macri va a definir ahora. Es más, Macri está en Qatar. Se fue a Qatar
abre el Mundial. Pero lo de Cristina Fernández fue un discurso esquizofrénico, porque ella hablaba del gobierno como un ente ajeno a ella, cuando fue ella la que parió este gobierno. Ella parió este gobierno. Le salió mal, no le gustó el resultado de su propio experimento, lo lamento, pero ella es responsable. Digo, es paradójico que la madre de este gobierno, dicho esto casi en forma literal, no sea la principal opositora. De hecho, Cristina ejerce una oposición más fuerte contra el gobierno de Alberto Fernández y de ella misma que la propia oposición, ¿no? En el medio de todo esto, de Cristina diciéndonos que ella es lo nuevo, si lo nuevo está ahí, ¿no? Y era más cómico aún, o más tristemente cómico, cuando desde abajo le gritaban volveremos, volveremos. No tienen que volver, ya están. ¿Por qué no aplican verdaderamente lo que piensan? Si lo que está aplicando Alberto Fernández no es lo que piensan, apliquen ustedes lo que piensan. En el medio estamos todos nosotros, que en octubre padecimos una inflación del 6,3%. 6,3%. Nadie piensa ya que la inflación vaya a ser menor a 3 dígitos en el año, ¿no? Las ventas en los comercios de cercanía cayó un 4,5%. Esos comercios de cercanía, que son ese supermercado chino, bueno, esos comercios de cercanía son los que uno va a comprar productos básicos. Se olvidó algo, se olvidó el pan, se olvidó un poco de fiambre, se olvidó un queso. Bueno, va a esos comercios de cercanía. Y esos son los que están bajando el consumo, que están bajando las ventas. Y esto es muy, pero muy preocupante. Volviendo a Cristina, ¿no? Ahí escuchábamos, y paradójicamente, una semana que se habló mucho de la justicia, que se habló mucho de los jueces, del Consejo de la Magistratura, de ella generando un conflicto de poderes, ¿no? Al desconocer, fíjense lo antidemocrática que es Cristina, que está desconociendo un fallo de la Corte. O sea, los fallos de la Corte o del Tribunal Superior de cualquier país están para acatarse. No hay otra. Se acatan, ¿no? Cristina entiende que no. Y acá Cristina, en este tramo del discurso que hablamos de los jueces, que ella dice que son una rémora monárquica y que son vitalicios, ¿no? Y que duran eternamente, lo cual es una inexactitud, y ella debería saberlo, no solamente porque es abogada, sino también porque porque fue convencional constituyente. Desde 1994 los cargos de los jueces no son vitalicios, mal que le pese a ella. O sea, eso está mal lo que dijo, porque la Constitución dice que a los 75 años el Senado debe debe aprobar nuevamente el pliego de un juez, luego de evaluarlo. Cristina no puede desconocer esto. Ahora, que es una rémora monárquica es muy extraño, porque en las monarquías absolutas el juez entre comillas, era un delegado del rey. Y ella lo que quiere es que los jueces vuelvan a ser delegados del Poder Ejecutivo, vuelvan a ser delegados de aquel que tiene los votos. Que el que tiene los votos no puede ser juzgado, tiene una inmunidad popular, que según ella entiende debe ser así, ¿no? Cristina está demostrando cada vez más que no es democrática. Y está demostrando su decadencia. No, creo que lo que estamos asistiendo es a la decadencia de la propia Cristina y con ella del kirchnerismo. Y básicamente, ¿por qué ocurre esto? No ocurre solamente por los juicios por corrupción que se le siguen a Cristina. Ocurre porque el modelo se agotó. Y el modelo se agotó por algo muy sencillo. No hay más plata. No hay más plata. ¿Vieron aquellos que dicen no se puede hacer populismo sin plata? Esto es lo que le está pasando al kirchnerismo. Le podemos dar un montón de vueltas. Que Alberto, que Cristina, que Máximo en el medio, que la Cámpora, que el Paravalancha. Decí lo que quieras. Pero al final del día, ¿no? Lo que le está pasando al kirchnerismo, o sea, y básicamente es al peronismo, lo que les está pasando es que se quedaron sin plata. No solamente se quedaron sin plata, sino que para llegar a poder entregar la banda presidencial al próximo presidente en diciembre de 2023, tienen que
llevar a cabo un ajuste feroz de la economía, que es lo que está haciendo Massa y que no le está saliendo en un punto, que se está complicando cada vez más porque el dólar volvió a aumentar. Algunos dicen que es por Qatar, yo no sé si es por Qatar o porque empieza a haber un problema mucho más serio. Lo cierto es que todo el relato de Cristina, todo lo que escuchamos desde La Plata, digamos, choca con la realidad, con lo que está haciendo el gobierno y que no le queda otra, y que a ella no le queda otra que apoyar, o por lo menos no atacar en público, para que Massa no sea otro Martín Guzmán, que dicho sea de paso, rompió el silencio esta semana. Entonces, ese es el problema que tienen. Ellos no son lo nuevo, ella no es lo nuevo, ella es la capitana de un modelo que está agotado, es la conductora de una derrota que se les viene y que no saben cómo parar. Y yo creo que uno de los principales problemas que tiene Cristina no es solamente el tema de sus causas judiciales, que sí es importante, sino dónde se va a parar. Va a ser candidata a la Nación, me parece que no le da para ser candidata a la Nación. Es el mismo problema que tiene Macri, dicho sea de paso, no les da los números. Pero aun cuando fueran candidatos, supongamos que Macri y ella ganaran, ¿cómo gobiernan? A mí me parece que, a ver, si yo fuera candidato, cualquier candidato de la oposición y del oficialismo, lo que tiene que preguntarse no es solamente cómo hago campaña y cómo gano las elecciones. Porque en todo caso el 10 de diciembre es la largada. El problema es cómo van a gobernar a partir de ahí. ¿Qué va a pasar el 11 de diciembre? Eso es mucho más importante que lo que pasa el 10. Eso es mucho más importante que lo que pasa el 10. Y me parece que nadie está diciendo nada de todo eso. Y que el debate político, lo veo yo al menos, mal encaminado. Pero mal encaminado no solo por el oficialismo, que lo tiene muy mal encaminado y que Alberto Fernández ya está tan debilitado que ni siquiera es importante. O sea, ya Alberto Fernández no importa si es Pato Rengo o no. Pero, por ejemplo, un candidato con chances como Horacio Rodríguez Larreta, que ahora ha venido con una nueva idea, que es que la Argentina tiene que tener un plan integral al estilo Brasil, al estilo de las políticas de Estado. E incluso llegó a decir, creo que fue en la entrevista que dio con Carlos Pañi, llegó a decir que antes de ver cómo bajamos la inflación, lo que tenemos que tener es un plan integral para bajar la inflación. Cuando le preguntás sobre ese plan integral, en qué consiste, no lo dice. No sé si es porque no lo sabe o porque no quiere mostrar sus cartas, pero no lo dice. Digo, yo he visto a lo largo de esta semana dos o tres reportajes de Larreta, que es el arte de no contestar nada, o de contestar muy poco, o apenas lo necesario, ¿no? Del otro lado no hay algo mejor tampoco, ¿no? Lo tenemos ahí a Massa, que está luchando como puede. No es que lo quiera defender a Massa, pero está luchando como puede. Nos corrió 5 metros del abismo. Ahora vamos a ver, digamos, cómo hacemos a que nos corra 5 metros más atrás, para tener 10. Me parece que a Massa las cosas se le están complicando. Yo no sé si terminó la luna de miel de Massa con el mercado, pero me parece que está un poco complicado. Así que bueno, esta es un poco la semana que pasó. Este podcast se está grabando el lunes 21, feriado, esperando el primer partido de la Argentina en el Mundial de Qatar. Estamos comunicados con el senador Luis Juez, que ha sido uno de los personajes de la semana y que me parece que también lo va a ser de la próxima. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy Martín Pitón. Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, gracias por atenderme. Si tuvieras que explicar el tema del Consejo de la Magistratura para que alguien que no sabe nada lo entienda, ¿cómo lo harías? El Consejo es un organismo que toma examen, selecciona magistrados para el Poder Judicial de la Nación. Y tiene también la responsabilidad de remover por mala conducta a los magistrados. Al ciudadano común eso le debería importar. No, la verdad que no. No, porque en definitiva el ciudadano común lo que tiene que tratar de tener es justicia y calidad.
¿A quiénes les importa el Consejo de la Magistratura? A los que tienen poder, y de los que tienen poder, los que están complicados con la justicia. ¿Quiénes son los que tienen poder y los que están complicados con la justicia? Entre otros, es la vicepresidenta. Por eso, manejar o no manejar el Consejo de la Magistratura es la posibilidad de elegir, seleccionar, impugnar o no a los que te van a juzgar, a los fiscales que te van a acusar, a los que te van a condenar. Y bueno, por eso el Consejo de la Magistratura ha tomado semejante nivel de difusión y comunicación en la opinión pública y en los medios de comunicación, porque Cristina decidió de una forma arbitraria, irracional, abusiva, pero ilegal, también ilegal, porque todo eso puede ser calificativo de algo que no te gusta, pero si es ilegal, es ilegal. Ilegal quiere decir que no está dentro del marco de la ley. Decidió quedarse con un lugar que le correspondía a la oposición, que el Senado tenía que nominar, y propuso para ese lugar a un senador que ya la Corte dijo que esa forma y esa mecánica estaba totalmente contrariando los principios de buena fe de los actos que tienen que tener todos los actos de gobierno. Pero bueno, volvió a insistir esta semana, por eso estamos en el candelero, porque volvió a insistir de la peor manera, haciéndolo votar por el Senado la propuesta que ya antes la Corte le había dicho que era inviable. ¿El fallo de la Corte en un punto no se queda a medio camino? Si bien, digamos, dice que el nombramiento de Doñati es nulo, no le consulta a la oposición quién debería ser su representante, que en este caso serías vos. Porque no le corresponde a la Corte preguntarle esa tarea a la presidenta del cuerpo. La presidenta del cuerpo lo que tiene que hacer, dice el reglamento, es comunicar al Consejo de la Magistratura cuáles son las personas propuestas por los distintos bloques. Nada más que eso, comunicar. Es un simple acto administrativo de comunicación. Cristina fue más allá de eso. Ahora hizo votar a Doñate, que un senador de ella lo hizo votar por su bloque, por 37 senadores, creyendo que porque lo votaron los senadores, ese acto, que era nada más que un acto de comunicación, que obviamente, planteándolo de esta manera, ha violado el reglamento, porque claramente ella ha introducido una modificación del reglamento sin que la votaran los senadores. Nosotros no decidimos modificar el reglamento, dijimos que las comunicaciones no se votan. Las comunicaciones son simple acto administrativo. Bueno, Cristina una comunicación la hizo votar para darle, según ella, más viso de legalidad y más fortaleza jurídica a una maniobra absolutamente irregular. Digo, para que la gente entienda, ¿puede el kirchnerismo con 37 senadores quedarse con 3 representantes del Consejo de la Magistratura cuando la oposición tiene 35? ¿Podés con 37 tener 2/3 partes? ¿Podés tener 3 de 4 o no? No se puede. Claramente hay otra forma clara y concreta de darte cuenta por qué y de dónde viene la arbitrariedad de Cristina, ¿no? Ahora, eso también está violentando el sistema de equilibrios del Consejo del que habla la Constitución. Sí, claro. Si casualmente la Corte se tomó 16 años para modificar la reforma del 2007 del Consejo de la Magistratura, lo hizo con el argumento de que ese Consejo de la Magistratura alteraba los estamentos. Había mucha más presencia política que la que realmente tenía que tener, en detrimento del estamento de jueces, abogados de la matrícula y gente de la academia. Por eso se modificó la ley. Ahora, vos presentaste... Ahora resulta que un estamento, que es el estamento de la política, ha quedado desequilibrado a partir de una mayoría ficticia generada por el oficialismo. Ahora, vos presentaste un nuevo amparo junto con Schiavoni. Presentamos un amparo y presentamos una medida cautelar, sí, para que no se le tome juramento. Bien. ¿Qué pasa? A ver, uno puede pensar que esto va a llegar nuevamente a la Corte, y la Corte va a reiterar probablemente gran parte de los fundamentos del fallo anterior. ¿Qué pasa si Cristina sigue en la misma postura? Bueno, nosotros hemos accionado. Lo único que se va a agregar esta semana seguramente va a ser la denuncia penal que vamos a formular por desobediencia a la autoridad. Eso lo haremos, calculo que el día jueves. Bueno, habrá que ver qué instancia judicial, habrá que ver si
si el amparo prospera, en qué instancia y si tenemos que ir a la Corte, cómo termina siendo la resolución de la Corte, ¿no? La Corte, después veremos si hay una sentencia de esa característica y vuelve a haber una insistencia, podemos plantear la ejecución de la sentencia y ahí veríamos concretamente cómo ejecutarla, pero uno espera que la racionalidad en algún momento le llegue al gobierno y se den cuenta que uno no puede hacer lo que ha hecho esta semana, ¿no? Hoy, por ejemplo, Rosati no podría tomarte juramento. ¿No le correspondería hacerlo? Sería complicado. Y no se lo vamos a pedir que lo haga. Nosotros le pedimos que nos tomara juramento en la sentencia anterior, en el consejo anterior, porque ahí había un dictamen de la Corte. Este tema está judicializado ahora. O sea, nosotros todavía no se ha expresado la Corte si me corresponde a mí o le corresponde a Doñate. Todo hace pensar que no habría transcurrido ningún argumento que haya modificado o que pueda modificar la sentencia anterior de la Corte. Porque si la propuesta había sido realizada de la misma manera, con la misma mecánica, con las mismas personas, lo que era irregular hace 10 días, hoy no se convirtió en un acto irregular un acto regular porque lo acompañaron los senadores. Pero bueno, pero eso no está expresado todavía. Luis, ¿vos por qué pensás que Cristina hace esto? Digamos, ¿la explicación es por sus causas judiciales o porque está plasmando una concepción ideológica distinta del Poder Judicial? No, Cristina no tiene ideología, Cristina lo que tiene es miedo. Que después ese miedo lo robustece con algún argumento jurídico y después le mete algún argumento ideológico como para mostrarse distinta, pero no. Esto es todo muy falso, hay un falso debate ideológico, porque ¿cuál sería el debate ideológico en desconocer como vicepresidente de la Nación la decisión de un poder independiente del Estado? Ideológicamente, ¿dónde te pone? ¿La izquierda? ¿Dónde te pone? ¿Es de izquierda? ¿Es de revolucionario? ¿Es de progresista? ¿Desoír un fallo de la Corte o es de delincuente? El delincuente es el que no cumple con la ley. Uh-huh. Delincuente, la transcripción de delincuente es el tipo que delinque, y delinque aquel que no cumple con lo que la ley establece. En este caso, y el delincuente puede ser de derecha, de izquierda, puede ser católico, judío. Que Cristina quiera darle una concepción ideológica de un acto delicto al no cumplir con una sentencia definitiva de la Corte, es un incumplimiento de los deberes del funcionario público, una desobediencia a la autoridad, buscarle por el lado que quiera la calificante, pero por ahí está la cosa. O sea, claramente vos no podés no cumplir una sentencia definitiva. En el caso de Cristina se complica más porque claramente ahí hay una responsabilidad aún más importante, manifiesta. Es la vicepresidenta de la Nación, no es un ciudadano común. Digamos que si ya un ciudadano común, esa cuestión genera irritabilidad. Imagínate que un vicepresidente de la Nación se coloque en esa situación. Digamos que aquí que el razonamiento sería: tengo que tener el control de la magistratura para poder controlar a los jueces y salirme con la mía. Ese es todo el problema de Cristina, ¿no? Cristina no está peleando por una justicia independiente que le resuelva los problemas a los jubilados antes que se mueran, que le saque la sentencia a los padres con amparos por sus hijos discapacitados antes que la situación se complique más, que le llegue el medicamento al pobre anciano antes de que se vaya de este mundo, que los juicios laborales tengan una durabilidad razonable para que el tipo pueda disfrutar en algún momento de su retiro en la demanda. No, nada de eso, no está en la cabeza de Cristina que la justicia funcione con celeridad y que un juicio de corrupción no demore promedio 15 años en la Argentina, para que la gente sepa que el que roba tiene que ir preso. Uh-huh. Lo de Cristina tiene que ver con su situación particular, su situación personal. Toda la preocupación de Cristina está estrictamente radicada en sus causas penales, ¿no? Ella no está empatizando por una justicia independiente. Una justicia independiente es una justicia que está preocupada por los temas cotidianos de la gente. Los temas cotidianos de la gente no son los temas de corrupción, no de corrupción de la política. Esos son temas de la política. Ella está preocupada por esos temas, ¿no? Y lo disfraza y lo vende. Y bueno, y hay un montón de adeptos a ella que creen que es cierto. Pero todos saben que la verdad es que la preocupación de Cristina... yo soy abogado penalista hace casi 35 años y la verdad que siempre
me he quejado sobre esta justicia, he sido durísimo porque litigo, porque he visto cómo funciona, porque me he opuesto históricamente en cada causa que he tenido de algún cliente mío, porque me da asco la politización, la partidización, pero la verdad esa no es la preocupación de Cristina. La preocupación de Cristina son sus causas, son su situación procesal que claramente a ella la lleva a cometer semejantes locuras, ¿no? Porque la verdad que es de una locura sin precedentes lo que ha hecho esta semana. Te cambio de tema. ¿Cómo estás viendo la interna en Juntos por el Cambio? Que también se habla mucho. Así como se habla de la interna del gobierno, se habla mucho de lo que pasa dentro de Juntos por el Cambio y también se especula sobre si Macri puede ser candidato o no. La diferencia es que nosotros lo vamos a ordenar nuestra interna seguramente en un proceso electoral de selección. Con todas las dificultades que podemos tener, un poco más, un poco menos, un poco más de grito, un poco menos de grito, pero lo vamos a ordenar, seguramente lo vamos a ordenar el proceso cuando venga la PASO. Eso no va a pasar en el peronismo va a ordenar sus candidatos porque históricamente lo ha hecho así a partir de que él tenga el poder. Por eso Cristina agarra la centralidad de la toma de decisiones, porque claramente, y lo saben los que la acompañan a ella, saben perfectamente que ese es el momento de toma de decisiones. Lo van a decidir así, no lo van a decidir en un proceso de selección interna, lo van a decidir con el que tenga poder y ese poder lo va a ejercer. Nosotros ya nos vamos a acomodar tranquilos, seguramente vamos, no sin rispideces, no sin discusiones, pero seguramente cuando venga el proceso de selección interna, ahí elegiremos quiénes son nuestros representantes. ¿Pensás que Macri puede ser candidato? No, yo no proscribo a nadie. No subestimo ni... Yo creo que Macri, por su posición en la historia, debería adoptar una postura de técnico, ¿viste? Uh-huh. Son esos lugares donde no muchos estuvieron del otro lado de la raya de la cal. Entonces, conoce la cancha, conoce cómo el tema, conocen a los rivales. Creo que su experiencia sería fundamental para el proceso que se avecina. Me parece que ese sería un rol que lo tendría él con mucho más protagonismo que... Pero bueno, no soy yo quien... A ver, ahora, la conducta de nadie. Ahora que estamos claro, ¿no? Ahora que estamos en clima de mundial, tendría que ser un director técnico. Y yo creo que esa conducta es la que todo el mundo espera que adopte una persona que ha tenido la centralidad de la toma de decisiones. Me parece que no... Vos viste que un técnico es mucho más importante. Un técnico es el tipo que mira el partido del costado de la raya, sí, tal cual. Y ve todas las jugadas, todos los jugadores, sabe cuándo, cómo, quién entra, quién sale, cómo, en qué momento, cuándo se hacen los cambios. O sea, vos podés ganar un campeonato con un par de jugadores buenos o malos, uh-huh, pero no lo podés ganar sin técnico, ¿viste? Porque es muy difícil. El técnico el que sabe cuándo hacer los cambios, cómo hacerlo, de qué manera. No, te digo que muchas veces los equipos son más importantes por su técnico que por la calidad de sus propios jugadores, porque muchas veces el técnico es el que le hace tener a los jugadores posiciones dentro de la cancha que rinden al equipo que individualmente de otra manera no la tendrían. Yo escucho muchos analistas, que los habrás escuchado vos también, decir que Juntos por el Cambio, digamos, dio un viraje un poco más a la derecha, digamos, para que Milei, por ejemplo, no le saque votos y se endurezca más. Yo a vos te veo igual que siempre, digamos, no te veo dando ningún giro para ninguna parte, digamos, es el Luis Juez que todos conocemos. Pero, ¿coincidís con que algunos de los dirigentes han dado un viraje más a la derecha? Yo creo que la gente no es tonta, ¿no? Esas cosas cuando vos las sobreactúas, la gente se da cuenta y no te acompaña. Si nosotros fuéramos más inteligentes, si nosotros, para que vuelva el kirchnerismo, nuestra gestión no fue buena. Uh-huh. Para que aparezcan los Milei, nuestras discusiones no son sanas. Esto es así, si no, no hay posibilidad. Nosotros tenemos que mirar más el equipo nuestro que el rival. Uh-huh. Esto es así. Si nosotros fuéramos conscientes de que muchos de los errores que cometimos permitieron la vuelta del kirchnerismo cuando era impensado que volviera a la Argentina, seguramente estaríamos pensando cómo no repetir esos errores. Si nos diéramos cuenta muchas veces el papelón que hacemos
frente a la ciudadanía con discusiones estúpidas, probablemente nadie estaría mirándolo a Milei, ¿no? No tendría ninguna posibilidad. Pero bueno, así estamos. Luis, muchísimas gracias por estos minutos de charla. Bueno, un abrazo grande. Buena semana. Gracias, hasta luego. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Hoy, lunes 21 de noviembre, termina una era para aquellos que somos fanáticos de las series. Hoy se emite el último capítulo de The Walking Dead. The Walking Dead es una serie de zombies que hoy concluye su temporada número 11. Su 11ª temporada, eso era lo que quería decir que no me salió, su 11ª temporada. Hoy va a haber un capítulo especial un poquito más largo que los capítulos habituales. Obviamente te tiene que gustar el género. Si no te gusta el género de los zombies, olvídate. Vas a ver mucha sangre, muchos zombies, imagínate a lo largo de 11 años y unos 20 capítulos por año. Obviamente hay muchos zombies muertos, hay mucha gente muerta. Hay, digamos, en YouTube y en las redes hay un montón de debates, de teorías conspirativas, de todo. A mí me gustó mucho. Yo la serie la empecé a ver hace 2 o 3 años, que por supuesto me empaché al principio, ¿no?, de ver The Walking Dead. La verdad es que para mí es una serie que me gustó, que por supuesto que tiene sus altibajos, por supuesto que no toda la serie tiene el mismo nivel de calidad, pero a mí me gustó, ¿no? A ver, para aquellos que todavía no lo saben, es una serie de zombies post-apocalíptico que se basa en los cómics escritos por Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard. Se trata de un grupo de sobrevivientes que tiene que, no solo, digamos, que tiene que ir atravesando una serie de obstáculos y de aventuras para poder sobrevivir, y que a medida que va pasando el tiempo, los zombies terminan siendo el menor de sus problemas. Y ves, digamos, que los principales problemas, nuevamente, con los que se tienen que enfrentar, son con las miserias humanas. De eso, en definitiva, va The Walking Dead. Tiene una estética muy interesante, tiene una producción muy interesante. Obviamente, a lo largo de 11 años ha sido un poco monótona. Después de cuando termine The Walking Dead, que termina hoy lunes 21 de noviembre, va a haber 2 spin-off. Los spin-offs son derivaciones de una serie, como Better Call Saul fue la derivación de Breaking Bad, por ejemplo. Así hay un montón de ejemplos. Bueno, The Walking Dead va a tener 2 derivaciones el año que viene, y estamos esperando el estreno de la 5ª temporada de Yellowstone, que Paramount, digamos, en principio se iba a estrenar al mismo tiempo que en Estados Unidos, como venían siendo las temporadas anteriores, pero lamentablemente Paramount decidió estrenarla a principios del mes de diciembre. Creo que el 11 o el 13 de diciembre se va a estrenar en la Argentina. La 5ª temporada ya está en los Estados Unidos, ya se está pudiendo ver, y los argentinos acá nos quedamos, para mí, una de las mejores series que está en este momento, se está transmitiendo. Así que hay noticias sobre Yellowstone y hoy termina The Walking Dead. Hasta acá llegamos con este episodio de Micromundos. Espero que les haya gustado. Me encantaría conocer sus opiniones. ¿Cómo pueden opinar? ¿Cómo pueden comunicarse conmigo? Bueno, tenemos 3 formas. Nos podés seguir en Twitter, @martinpitón, ahí estoy. Nos seguimos y nos comunicamos. También estoy en Instagram, que es @pitonmartin, Pitón va con doble T. Y si tenés ganas y tenés 2 minutos, me ayudaría mucho si me escribís un mail a martinpiton@gmail.com y me das tu opinión acerca de Micromundos. ¿Qué le falta? ¿Qué te gustaría? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos mejorar? Porque un poco lo vamos haciendo entre todos. Dicen que hay que crear comunidad. Bueno, lo estoy haciendo ahora. Y por supuesto ya sabes que te puedes suscribir para no perderte ningún contenido de este podcast de actualidad. Chao, gracias y hasta cualquier momento.